día lunes, está bien. 9 de la Oye, mañana, claro, muy pero fuerte. siempre los más importantes no son muchos, ¿eh? Atención. Ah, buena, ¿eh? Buena palabra, ¿eh? Sí, Buena frase. sí, sí, uno quiere multitud y en realidad lo importante no son siempre todos. Somos todos importantes, pero hay algunos que llevan el buque y otros que van arriba del buque. Y hay otros que de repente también empujan ese buque. Así que hoy día estamos arriba traccionando ese buque. Ay, bueno, comencé a grabar, para que ustedes lo sepan, y hoy día vamos a hacer dos temas. Uno, revisar brevemente los objetivos de investigación, vamos a pasar a las hipótesis de investigación y luego vamos a echarle un vistazo a lo que han avanzado ustedes con su proyecto. ¿Mm? Porque con lo que me mandó América y quedé muy contento, ¿ah? Así que voy a compartir pantalla con ustedes. Permiso para compartir pantalla y aquí... ¿Ustedes ven la imagen que estoy compartiendo en pantalla ahora? Sí, Perfecto. Entonces, una de las cuestiones importantes, que este es como un mapa o un diagrama de lo que tenemos que ir resolviendo. Primero, partimos desde un problema. ¿Te fijas? Pero tenemos un problema grande, pero para saber si ese problema está bien tratado, está mal tratado, ha sido tratado, hasta dónde lo hemos resuelto, tenemos que hacer consultas bibliográficas. Y aquí yo les contaba que no solamente la consulta bibliográfica tiene que ser revisada, sino también que conversar con expertos o con personas que ustedes consideren que son expertos para ver cuál es el estado del problema, cuál es el estado del arte. Les comento cariñosamente que en el año 90, en Chile nosotros digo yo porque formaba parte de ese equipo, la gente de la educación física a nivel nacional propuso un programa para prevenir el programa del sedentarismo. Y no fue ya hasta los años 2010 donde a una asignatura que se llamaba educación física le ponen educación física y salud para tratar de prevenir o promover actividades no sedentarias y además le agregaron sobrepeso y obesidad, que según mi perspectiva el sobrepeso y la obesidad corresponde a una cuestión médica, pero el sedentarismo y la promoción de la actividad física saludable y el ejercicio físico depende de nosotros. Y ese proyecto lo presentamos nosotros en el año 90 y no fuimos nunca escuchados. ¿Y de dónde sacábamos esa información nosotros? Nosotros la sacábamos básicamente de los países más desarrollados como Canadá y Estados Unidos. Pero nadie se interesó en el tema desde la perspectiva gubernamental. Hoy día es una pandemia y eso lo sabemos, porque no solamente afecta a Chile, sino que a nivel mundial. Entonces, ahora ya están estudiando, pero ya sobre los efectos del sedentarismo. Y se estudió muy poco sobre la promoción de las actividades no sedentarias o de ejercicio físico y actividad física sistemática. Entonces, una vez que eso está hecho, estudiado el tema, viene la formulación del problema. Una vez que hemos formulado el problema, que hoy día vamos a revisar algunos pequeñitos ejemplos, hay que formular los objetivos de cómo vamos a abordar esta investigación a partir de la formulación del problema. Y una vez que están formulados los objetivos, nosotros nos propondremos una hipótesis. ¿Ya? Y ahí vamos a ver los tipos de hipótesis. Y hasta aquí creo que hoy día vamos a dejar introducido el tema de las hipótesis para luego seguir avanzando. Entonces, cuando
yo redacto un objetivo de investigación. ¿Se ve en la pantalla esta nueva imagen? Perfecto. Cuando yo redacto un objetivo de investigación, tiene que estar de alguna manera relacionado con la formulación del problema y con el título. Es decir, ir amarrando, ir haciendo todo un trabajo de ensamblar los elementos teóricos, el objetivo, cuál es el problema, y a partir de eso nosotros redactamos un objetivo. Y el objetivo tiene que tener claros dos temas. Uno, que sea un objetivo que nosotros podamos observar, que podamos medir. ¿Ya? Hay cosas que no se observan a simple vista. Por ejemplo, cuando queremos saber la opinión de una persona, entonces buscamos instrumentos para conocer la opinión. Pero cuando nosotros enseñamos una técnica deportiva, tenemos que buscar también un instrumento para observar el avance o el no avance de lo que hemos enseñado. Y esa observación me debe permitir a mí medirla. Se puede medir de varias maneras. Hay cosas que se pueden medir de manera bastante técnica, por ejemplo, centímetros, la potencia. Hay instrumentos para eso, ya medir la altura de salto. Y hay otras donde nosotros debemos buscar instrumentos como, por ejemplo, para medir niveles de ansiedad. Y ahí recurrimos a la psicología para que nos proporcione esos instrumentos, o medir la percepción de una persona. Y si no existe el instrumento, podemos diseñar un instrumento para conocer el objetivo. El otro tema que debemos resolver cuando vemos un objetivo que proponemos es que este objetivo sea posible, ¿ya? Sea viable y sea factible de desarrollar. Por ejemplo, a nivel escolar, no podemos proponer objetivos que tengan que ver, por ejemplo, con corte sobre el cerebro, porque no es posible, la viabilidad no lo permite, pero sí lo podríamos hacer cumplir ese objetivo si trabajáramos en un laboratorio con ratas, ¿te fijas? Pero con personas no podemos hacer esas cosas. Entonces, cuando proponemos un objetivo, nosotros tenemos que ver qué tan factible es. Un tema hoy día que es muy sensible es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a medir somatotipo a los niños y tenemos que hacer que se desvistan o se quiten la ropa. Ahí hay que tener muchos cuidados y ver personas auxiliar, me refiero médico como el profesor jefe, la profesora jefe, siempre deben haber profesoras eh, cuidando que eso se cumpla, y además tienen que haber sido autorizados por los padres y aceptados por los niños para permitir que uno pueda medir los pliegues cutáneos y medir diámetros y perímetros. Entonces, hay tareas que no son fáciles. Ustedes han visto que en el mundo médico las fichas clínicas no se las pasan a nadie, son privadas. Y se podrían hacer estudios muy interesantes, por ejemplo, para poder determinar COVID, el COVID-19. Sin embargo, las fichas clínicas ustedes ven que las tienen muy resguardadas, y a tal punto que se ha producido un problema político porque el ministro no quiere entregar una serie de informaciones, en fin. Entonces, tenemos que ver cuándo el estudio es posible o es factible. Por ejemplo, yo les comento que cuando medimos somatotipo en la población Rapa Nui, hace muchos años atrás, nuestro problema era que no se quitara toda la ropa. Mira qué curioso, porque nosotros le decíamos, quiero que deje libre el brazo derecho porque voy a medir un pliegue del tríceps.
y los chicos y las chicas llegaban y se quitaban toda la ropa inmediatamente. Le decíamos, no, 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 solo el brazo derecho, por favor. En cambio, mis colegas que estaban midiendo la población aymara, para poder medir tenían que hacerlo en presencia de la madre. Y las niñas no se quitaban el vestido, sino que el investigador tenía que poner el caliper y entrar con el caliper y después poder leer solamente la base del caliper porque no lo dejaban medir. Es decir, las realidades para un mismo tema son muy diferentes, depende de la población. Y por eso debemos medir esta factibilidad y esa viabilidad. Evitar el uso de palabras que nos hagan subjetivar el tema. Por ejemplo, decir adecuado. ¿Qué es adecuado? ¿Ah? ¿Qué es bien hecho? ¿Qué es correcto? Esas palabras hay que evitarlas. Entonces, normalmente para decir que algo está bien hecho, o es adecuado o es correcto, nosotros tenemos que poner información adicional como información que permita de alguna manera calibrar lo que significa bien hecho o adecuado. Por ejemplo, en el nivel de sobrepeso o obesidad, cuando medimos el índice de masa corporal, no tenemos que decir solamente es normal, sino que decir se encuentra entre un índice de 20 y 24. ¿Te fijas? Para no decir correcto o normal. Después, normalmente tenemos que tener un solo objetivo general. Objetivos específicos pueden haber varios, pero lo ideal es que tengamos un solo objetivo general coherente naturalmente con el problema que hemos planteado. Entonces, cuando uno revisa estos proyectos, se va al problema, lee los objetivos, lee la hipótesis, y ahí debe haber una relación muy estrecha y correcta entre estos tres elementos que van a conducir la investigación. Utilizar un verbo en infinitivo. Bueno, ustedes ya saben lo que eso significa en investigación. ¿Te fijas? Analizar, crear, definir, demostrar, generar, contrastar, establecer, detallar. Eso es infinitivo. Entonces, hay que evitar la ambigüedad. Entonces, hay que ser muy explícitos cuando ustedes elaboren su objetivo. Lo más concreto posible para que esto les permita conducir su estudio, medir lo que quieren medir y encontrar esos resultados. Y no desviarse con otros temas en medio del trabajo. Tiene que precisar la población a la cual está orientado. Por ejemplo, escolares de la cuarta región de colegios municipales, por ejemplo. Durante el segundo semestre del año 2021. Ahí entonces te dice la población, en qué tiempo y en qué lugar. Entonces, debemos pensar que cuando el problema está planteado, vamos a ver aquí si tengo otro problema para plantear un problemita. Permisito. Cuando llegamos al problema, entonces, el problema tiene que estar muy... ¿Se ve esta pantalla? ¿La pantalla nueva? Planteamiento del problema cuantitativo. ¿Se ve o no?
Ah, perdón, perdón, perdón. Se veía lo mismo, profe, la misma Ya, no la escuchaba. Aquí vamos. pantalla. Entonces, cuando yo planteo, estoy acá, 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 acá. Ahí. Entonces, el problema tiene que estar bien delimitado. ¿Qué es lo que vamos a relacionar? La percepción de América, ¿te acuerdas? ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de bla, 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 bla? ¿Es medible u observable? Sí, Sí, ¿por qué? Porque podemos hacer un cuestionario, podemos aplicar una wincha de medir, podemos aplicar una balanza. Entonces, ahí tenemos que ver, ¿ya? Y aquí aparecen los objetivos, que son las guías de tu trabajo. ¿Tenemos los recursos para hacerlo? ¿Están al alcance de nuestro estudio? ¿Qué consecuencias va a tener este estudio? ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los resultados? Hoy día se sabe mucho de eso o no se sabe. ¿Vale la pena investigar? Porque a veces se sabe en términos generales. En el mundo pasan tal cosas. Sí, pero en tu colegio, ¿qué cosas pasan? ¿Son las mismas que están pasando en el mundo? Y ahí vale la pena hacer lo que se llama investigación-acción al interior del colegio. Para saber cuál es tu realidad. Pues. O en tu universidad, en tu carrera, ¿cuál es la percepción que hay del problema? ¿Es lo mismo la percepción que tienen los estudiantes de matemática, de castellano, de educación básica y los de educación física respecto a un problema? Entonces a lo mejor queremos centrarnos en una realidad particular que es de la educación física o de la universidad para saber cuáles son las fuerzas que están interactuando al interior de la universidad. Entonces cuando llegamos a este tema, disculpen ustedes, aquí déjenme salir de esta pantalla. Proyecto, redacción de objetivo. Redacción del objetivo de investigación. Momentito, que estoy buscando la pantalla nueva. Ocha, terminar. Ok, acá vamos. Entonces, ¿se ve la estructura esta nueva? Bien. sí, profe. Entonces aquí tenemos un objetivo. Determinar. Determinar. Estrategias que emplea la Universidad de Playa Ancha para la preservación de las especies de la laguna, qué sé yo. Entonces, aquí tenemos un objetivo. Determinar la estrategia de la preservación de las especies en tal lugar. Entonces, cuando tú planteas un objetivo es determinar la percepción o analizar la potencia que tienen los estudiantes de cuarto medio cuando salen de la universidad, etc. Ahí eso va generando entonces información relevante. Déjame ver acá. Y vamos acá. Va, me metí en la misma. Déjenme ver esto. Acá tenemos otro. ¿Se ve esta nueva imagen?
Vamos viendo, vamos viendo. Esta no es la imagen. Esta. Determinar la relación entre los factores sociales con el nivel de conocimiento de lactancia materna en gestante de la zona baja de Belén 2010. Entonces tenemos el verbo, tenemos la acción, en la relación entre los factores sociales, el contenido, el nivel de conocimiento, la población gestante de la zona baja de Belén y en qué periodo en el 2010. Entonces aquí ya tenemos objetivos que nos permitan ir avanzando en este tema. Déjenme ver, estoy buscando. Acá estamos. Perdón que te puse en desorden. Estoy revisando otra cosa. Disculpen ustedes. Me fui para otro lado. Ya. Entonces, hemos visto que lo primero es encontrar un área de problema, un tema, y centrarnos en el tema. ¿Ya? De ahí buscar cuál es el problema que tenemos. Redactar ese problema como problema de investigación. Y a continuación, tenemos que elaborar un objetivo para abordar ese problema de investigación. Supongamos que tenemos esas 3 etapas listas. ¿Qué viene ahora? Ahora tenemos que decir, bueno, tengo que aventurarme yo con una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Déjenme compartir pantalla con ustedes para decirles, esto es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Primero, es una explicación tentativa del fenómeno investigado. Por ejemplo, si yo quiero investigar sobre sobrepeso y condición física, yo puedo decir que no hay una relación directa entre los deportistas que tengan sobrepeso, que no hay relación entre los que tengan sobrepeso con la motivación que tienen para practicar deporte. ¿Te fijas? Entonces eso significa que los que practican deporte y están con sobrepeso, van por carriles diferentes. Yo podría aventurar eso. Pero a lo mejor es evidente que estoy equivocado en mi hipótesis. Muy bien. Entonces, ¿cómo debo formular yo una hipótesis? A partir de lo que dice la teoría. Por lo tanto, yo no puedo decir una hipótesis absurda. Tengo que estar apoyado en la literatura científica, tengo que estar apoyado en lo que dicen los expertos, tengo que estar apoyado en lo que dicen otras personas, a menos que yo tenga un plan para demostrar lo contrario. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Básicamente, una hipótesis es una guía para la investigación o el estudio. Pero a priori indica lo que nosotros estamos tratando de probar. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos tratando de probar? Que el ejercicio físico es bueno en niños y niñas en cuanto a la actividad motriz que ellos tienen. Bueno, probémoslo. Pero son propuestas provisionales a la pregunta de investigación.
Es decir, cuando tú formulas una pregunta, también formulas una respuesta. Y eso es lo que se llama una hipótesis, que más que una respuesta es una proposición. Nosotros en general en la vida tenemos en el día muchas hipótesis. Por ejemplo, aquí, esta es una hipótesis un poco amorosa, digamos. ¿Le gustaría a Paola? ¿Ah? Es una pregunta que uno se podría hacer tentativamente. Sí, dice uno, yo le resulto atractivo a la Paola. Sí, pero eso hay que probarlo. Bueno, esto es un ejemplo bastante de la vida cotidiana. Pero en la vida cotidiana uno, cuando dice algo afirmativamente, eso es una hipótesis. Cuando dice, no, yo creo que sí porque tal cosa, eso es una hipótesis. Entonces, esa es la hipótesis que nosotros estamos tratando de probar, o como se dice en la investigación, disprobar. Entonces, al final, en las conclusiones, nosotros aprobamos la hipótesis o rechazamos la hipótesis de trabajo, la hipótesis experimental. Veamos qué tipo de hipótesis vamos a encontrar nosotros. Déjame ver acá. Veamos. Muy bien. Dejamos de compartir pantalla. Volvemos a compartir pantalla y tengo esto. Profe, quedamos re poquitos, quedamos 2 nomás. Me alegro mucho. Porque No sé qué le pasó a la otra gente. sí, algo pasará ahí. Debe tener cosas más interesantes. Vamos a avanzar una diapositiva más porque quiero revisar el nivel de trabajo en que está. La hipótesis son explicaciones tentativas, lo que ya habíamos conversado, y su función es guiar el estudio, proporcionar explicaciones y apoyar la prueba de teorías, de las teorías. Y aquí viene lo que yo quería plantearle. ¿Qué tipos de hipótesis tenemos? Tenemos una descriptivas, solamente describen la realidad. Otras de correlación. ¿Ustedes han estudiado algo de estadísticas? Parece que nada todavía, ¿no es cierto? No, poco, profe. Ya, entonces, en alguna clase hablaré yo sobre relaciones y correlaciones. Diferencia de grupos, es decir, el grupo A es mejor que el grupo B. Causales, es decir, si yo aplico un programa, los resultados serán X, Y o Z. Eso es una causal. Después, tenemos que tener claro que cuando uno formula una hipótesis, siempre a continuación formula una hipótesis nula, que dice exactamente lo contrario de lo que tú afirmas. Para efectos de investigación, eso sirve para probar o disprobar, o en otras palabras, rechazar la hipótesis. ¿Ya? Que también se llama hipótesis alternativa. La hipótesis del trabajo también se llama hipótesis alternativa. Y también hay hipótesis que son hipótesis estadísticas. Por ejemplo, dice con una probabilidad de 0,05 de significancia, que eso ya estoy hablando de estadística, y ahí hablamos de hipótesis estadísticas. Entonces, hay varios tipos de hipótesis. Y ahora yo quiero que hagamos un ejercicio muy breve de que me cuenten ustedes en qué nivel va su trabajo
para ver si podemos establecer con claridad la relación de la pregunta-problema, el objetivo, y esbocemos rápidamente cuál sería la hipótesis. ¿De acuerdo? A mí me gustaría empezar porque ya conozco un poquito el trabajo de América. América, ¿cuál sería hoy día el problema de investigación? Tu problema de investigación. Cuéntame, cuéntanos, ilústranos. ¿A qué le Alguien pregunto, que, profe? Disculpe. América, ¿nos puedes contar cuál es tu problema de investigación? No tus problemas, el problema de investigación. Brevemente, enunciarlo para ver cómo estamos. Tengo que arreglarlo porque estaba muy amplio, pero mi problema de investigación era como de la poca implementación del tema de género y como de inclusión de diversidad de género en la clase de educación física. Mira, entonces si fuéramos súper básicos, podríamos decir, ¿cuál es el nivel o cuál es? ¿Ah? Tú dices implementación de programas en la clase de educación física relacionadas con género Con el o con género, inclusión. claro. ¿Cuál es? Y ahí tú puedes empezar a investigar, qué sé yo, y puedes decir, bueno, en los colegios privados, los colegios municipales, los colegios... Ahora, ¿cómo se transforma eso en objetivo? El objetivo podría ser como los pasos que yo voy como a realizar en la investigación para buscarle como una solución al problema o No, para pero el explicar el objetivo problema. general de tu estudio, ¿cuál sería? Eh, Crear un programa o algo así, No, es que ahí ¿no? vamos por otro tipo de problema. Entonces, pero con el Ahí, primer sí, sí, problema sí. que tú me acabas de plantear es, tú dices, ¿cuáles son los programas que se han implementado en la educación básica, en educación física relacionados con educación sexual? Dejémoslo así por ahora, ¿ya? Queremos conocer eso. Entonces, el objetivo sería determinar los programas que se han aplicado en educación física relacionados con educación en colegios Relacionado a municipales la... de Valparaíso. ¿Te fijas? Y ahí ya tenemos una relación entre el problema y el objetivo. ¿Y cuál es tu hipótesis que hay ahí? ¿Cuál sería la hipótesis? Yo ya sé lo que estás pensando, porque conocí tu trabajo, pero La hipótesis sería, o podría ser... Ay, no se me ocurre, profe. la hipótesis es no hay programas sistemáticos aplicados en la asignatura de educación física relacionados a educación sexual y diversidad. No hay programas sistemáticos. Sí, Es decir, cierto. puede haber programas espontáneos, que una profesora un profesor te hable, pero así sistemático, escrito, qué sé yo. Y ahí tiene una hipótesis. ¿Te fijas? Entonces la pregunta es conocer, decir, ¿cuál es o cuáles son los programas que se aplican? El objetivo sería determinar los programas, qué sé yo, y la hipótesis tuya en este caso sería, no existen programas sistemáticos relacionados con el tema. Ahora, si es una hipótesis más atrevida, ¿eh? Propositiva, es decir, es ¿cuáles serían los efectos de la aplicación de un programa de educación sexual aplicado en la clase de educación física? ¿Cuáles son En los la efectos? clase de... Claro. ¿Cuáles son los efectos en la identidad de género? ¿O cuáles son los efectos en la... bueno, en, qué sé yo,
como decías tú, la inclusión, en fin, cuáles son los efectos del programa en inclusión después de un programa aplicado, etcétera, bla, 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 bla. Y el objetivo sería, entonces, analizar los efectos de un programa y la hipótesis sería, el programa permite el programa, claro, que los estudiantes permite tengan implementar educación sexual. tengan mayor apertura a la inclusión, después, etcétera. Ahí se va ordenando esto. Sí. Eso hay que trabajarlo. Anda rápido porque está bonito, pero hay que avanzar. Sí, sí. ¿Ya? Franco, Sí, ¿tienes alguna idea tuya con tu problema, con tu tema? Profesor, si le soy sincero, no he avanzado mucho Ya. dentro de su ramo porque he estado terminando los otros trabajos, pero le prometo que esta semana doy mi 100% Ya. para que así Para poder ayudarte, pues, Franco. pueda llegar a... ¿Ya? Sí, profesor, sí, cualquier cosa. Por eso, esta semana voy a tratar de enfocarme y ahí le voy a enviar algunos correitos como para hacer algunas dudas, para ver los temas de las clases y todo eso. Eso. Ya, juegue nomás. Diego, ¿tiene una área al tema? vamos a hacer juntos con el Diego, profe. Me va a ayudar. Sí, yo estoy con América. Ah, están juntos, ya, ok, listo, ya. ¿no? Sí. Estaba rebuja, yo lo que le estaba preguntando. Ya, entonces, sí. yo no lo... Mira, ¿sabes qué? El problema que tengo yo, y ahí les pido que me disculpen porque tengo el problema de todos los doctores viejos, como que tratan de inducir la respuesta, pero ustedes, si se atreven, vayan más allá nomás y me hacen proposiciones y mi intención es que les vaya bien. Ya a veces por apurarme mucho, voy poniendo ideas en su cabeza, pero solamente son sugerencias, entiéndanlo así. ¿Ya? ¿Quedó claro el tema hasta la hipótesis aquí? Entonces me gustaría que Sí, profe, quedó súper claro. El miércoles ya venga el problema, el objetivo general y la hipótesis. Porque ahí vamos a entrar ya en otro terreno para ir redondeando lo que es el capítulo 1. ¿De acuerdo? Ya, pues espero sus comentarios, sugerencias y espero que tengan una hermosa semana, que les vaya muy bien. Cuídense mucho, que esto no ha pasado. Profe. Igualmente. Ya. Chao. No, Nos estamos viendo. Sí, adiós. Chaito. Profe, chao, nos vemos.